1948, cuando Israel pasó a ser nación. Esta palabra es efectiva. Óigame esto. Muy bien. Ahora, póngame mucha atención. Este libro maravilloso está dividido en dos partes: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Alguna vez usted se ha puesto de pie, como ahora yo aquí, que mi sombra se refleja? Esa sombra dice que hay un algo que la proyecta a ella, y aquí hay un algo que proyecta esa sombra. Los dos somos lo mismo, por decir así, aunque diferente. Ponga mucha atención. El Antiguo Testamento se cumple en el Nuevo Testamento. Amén. Y el Nuevo Testamento, obviamente, es el cumplimiento del Antiguo, pero el Antiguo es la sombra de lo que un día iba a suceder en el Nuevo Testamento. Amén. Los profetas y ellos profetizaron acerca del Mesías y todo era como sombras, pero de un momento a otro comienza Mateo a hablar de la genealogía de Jesús y comienza a hablar que allá en Belén de Palestina, en un lugar muy humilde y sencillo, nació Jesús. Amén. Es el cumplimiento de la profecía. Entonces, el uno y el otro son muy importantes. Otra evidencia, hermanos y hermanas. ¿Cuál es otra evidencia que está la palabra de Dios? Es verles a cada uno de ustedes sentados aquí y a mis hermanos que estoy viendo en sus casas. Amén. ¿De qué? De que esta palabra ha logrado transformar a miles y millones de personas y seguirá transformando a miles y a millones de personas. ¿Cuántos dicen amén? Diga, esta palabra es viva, esta palabra es eficaz, esta palabra es poderosa, es como martillo que quebranta la piedra, es como espada de doble filo que penetra hasta partir el alma del espíritu, los tuétanos, las coyunturas, diciendo los pensamientos de los hombres. Alabado sea Dios. Que es la palabra de Dios, sino Dios mismo, el verbo hecho carne. Sigamos. Muy bien. ¿Qué significa las revelaciones? ¿Qué significa las revelaciones? Más abajo, la inspiración, la iluminación, la interpretación. ¿Por qué vemos esto? Porque a la hora de aplicar, cuando veamos un poco más profundamente qué es la exégesis, usted tiene que tener muy claro qué es la revelación. La revelación dice ahí, número 1, dice, es lo que Dios ha hablado, así ha dicho Jehová. Y expresiones de esta naturaleza, usted las ve 2500 veces en la Biblia. Amén. Que es importante. Donde Hebreos 1, verso 1 y 2 dice, Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas. Alguien dijo, dele vuelta a su página, alguien dijo, por favor, la Biblia contiene el pensamiento de Dios. Amén. Y usted puede leer más en su casa porque queremos sacarle el jugo al tiempo. La inspiración. La Biblia habla de que santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. ¿Por qué hablamos acerca de esto? Porque yo no sé cuántos en su casa, cuántos de ustedes se han encontrado con personas a la hora de evangelizar que no creen en la Biblia. Por ejemplo, cuando yo estaba en la secundaria, mi profesora de filosofía nos estaba enseñando acerca de la teoría de la evolución del hombre, de Darwin, de Engels, y cómo el mono tomó posición erecta, se le encogió el hocico y de un momento a otro fue hombre. Yo le digo a la profesora de filosofía, profesora, yo voy a hacerme una teoría que el hombre viene del perro. Y en lugar de mono, pongo perro. Y que al perro se le encogió el hocico.
Y todos los compañeros se reían. Me dice, Walter, usted no puede hacer eso. Esto es otra cosa. Profesora, pero es que la Biblia dice esto y esto. ¿Y sabe qué me dijo la profesora de filosofía? Me dice, la Biblia es una fantasía. Amén. Entonces, ¿qué hacer cuando me topo con alguien que me dice que la Biblia es una fantasía? ¿Qué hacer, hermana, cuando alguien me dice que el papel aguanta lo que le pongan? Tremendo eso. Bueno, ahí es donde actúa el Espíritu Santo, porque Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Den un fuerte aplauso al Señor. Ustedes y yo sembramos la semilla, Dios se encarga de lo demás, por dicha, ¿verdad? Entonces, también la Biblia es inspiración. ¿Y qué es inspiración si no es la misma presencia del Espíritu Santo? A veces hablando a través de la vida de un hombre, la vida de una mujer. Sigamos. La Biblia es, a más abajito dice, iluminación. Búsquelo ahí. La iluminación quiere decir que desde que usted y yo tenemos un libro en nuestras manos, como la Biblia, es un libro divino, pero a la vez es un libro humano. Y usted dirá, ¿cómo? Divino y humano. Sí, divino porque tiene revelación de Dios y es Dios. Humano porque obviamente fue escrito por hombres. Hombres que hablaron y escribieron inspirados por el Espíritu Santo. Sigamos, dele vuelta a la página y vamos a ir a la interpretación. Ahí dice, interpretación. Si puede, enumere las páginas. Es como decir la página número 4, ¿verdad? Dice, la interpretación tiene que ver con la explicación que le damos a la palabra de Dios. Y esa es la razón por la cual existen los metodistas, los bautistas, los presbiterianos. ¿Qué es lo que sucede? Que todo este tipo de hermanos, bautistas, metodistas y presbiterianos y muchas otras iglesias y corrientes evangélicas, porque ellos son evangélicos, ¿por qué existen? Porque cada persona le da una interpretación muchas veces a la palabra del Señor. A veces no varía mucho, pero a veces sí varía bastante. Si usted gusta, anote lo que le voy a decir. Exégesis es explicar bien la palabra de Dios. Exégesis es explicar bien la palabra de Dios. Amén. Dice allá abajito, hay reglas que deben ser seguidas al tratar nosotros de interpretar la Biblia. Dice, número 1, en primer lugar, debemos considerar el propósito que abarca toda la Biblia. Es necesario estudiarla toda antes de que se haga cualquier declaración. Vea qué palabrilla de domingo, hoy martes, dogmática. Óigame. Amén. Sé que vamos a ver algunas palabras un poquito complicadas, pero se las vamos a explicar con mucho gusto. Un dogma, anótelo allí, son reglas. Los dogmas son reglas. Muchas veces lo que usted y yo conocemos como puntos doctrinales. Los dogmas son un sistema de pensamiento que se tiene por cierto y que no se puede poner en duda. Entonces, cuando uno va a hacer una exégesis, tenemos que saber que es necesario estudiar la palabra antes de decir un dogma o una regla. Oiga esto.
Yo he estado enseñándole a la iglesia, y de hecho allá hay folletos de los que hice que está usando, acerca de lo que se conoce como los fundamentos de doctrina cristiana. Los fundamentos de la doctrina cristiana ya están muy claros. Vamos a ver si ustedes han escuchado algunos. Santa Cena. Amén. Ósculo santo. Lavamiento de pies. Regeneración. Salvación. Nuevo nacimiento. Ayuno. Oración. Ok, esos son dogmas, son reglas, son parte de la doctrina. Pero de un momento a otro, a alguien se le ocurre hacer otra regla, otro dogma. Voy a adelantarme a algo de mis experiencias personales. Por ejemplo, yo viajé a un país donde me dijeron, pastor, vamos a celebrar la Santa Cena. Ah, ahora en la mañana, en el culto de la mañana. Me dice, no, vamos a celebrarla ahora en la noche, como a las 6. Pastor, porque la Santa Cena, dice, es cena, no almuerzo. Ah, bueno, está bien. Es cena, no almuerzo. Pero entonces, ¿de dónde sacaron esa regla? ¿De dónde sacaron ese dogma? ¿De dónde sacaron aquel dogma donde tal vez la hermanita o el hermanito, con respeto, ¿verdad? Yo no soy yo no vengo aquí a juzgar a nadie ni ningún. ¿De dónde sacaron aquel dogma que la hermanita tiene que usar algo aquí para entrar a la congregación? Eso yo lo vi en la religión del Estado, yo fui monaguillo y iba a estudiar hermana, iba a estudiar para sacerdote. Imagínense, Pastor Walter Vega, ha venido el Señor. No te rías, chavalita. A traernos la paz. Feliz Día de la Madre a todas las mamás nicaragüenses lindas y bellas. Que Dios las bendiga. Es que está recho el pastor hoy, gloria a Dios. Aleluya. Amén. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque a veces hay dogmas y reglas de los lugares. Por ejemplo, yo les he hablado a los hermanos en San José de ustedes, los de Jacob. Porque Jacob es muy relativo a la ciudad de donde venía Pablo. Pablo venía de una ciudad llamada Tarso, una ciudad muy cosmopolita, o sea, una ciudad de muchos extranjeros, de mucha mercadería, y Jacob es así. Jacob es una ciudad cosmopolita, donde hay gente de todas partes del mundo, casi aquí, ¿cierto? Aparte de eso, es una ciudad donde mientras unos andan vestiditos, otros andan un poquito menos vestiditos. Poco más si quieren ponerse el traje de Adán y Eva en el huerto del Edén. ¿Cierto? ¿O no? Bueno, sucede. Imagínense que hay un dogma, había un dogma en el pueblo judío, en la iglesia de... ¿Cuántos saben que Corinto era un puerto? Corinto era un puerto. Corinto era como Jacob. Pero resulta que había mujeres que se le conocen como las mujeres de la vida, ¿verdad? Que se prostituían su cuerpo. Por eso le llaman, dizque la profesión más antigua del mundo. Estas mujeres, para poder ser reconocidas, todas las mujeres en esa época usaban sus trajes y sus velos. Ellas se rapaban la cabeza. Entonces, si era una mujer con la cabeza rapada, aquel hombre sabía que era una mujer, ¿se acuerda? Como la samaritana. Amén. Era una mujer así, de la vida, por decir así. Pero muchas de estas mujeres escucharon el evangelio, diga, gloria a Dios, como aquí en Jacob, muchas, gente linda y preciosa. Entonces, esas mujeres se convertían. Ahora, ¿cómo hacemos si la veíamos entrar con la cabeza rapada? Entonces, fue cuando Pablo habla en Corintios
acerca del velo. ¿Me entiende? Que se taparan la cabeza mientras su pelito crecía. Amén. Pero no era un dogma para siempre. ¿Cuántas bendicen al Señor? Entonces, la exégesis, eso quiere la exégesis. La exégesis quiere que usted no agarre o tome, mire, desde ya se lo explico, un texto, o sea, un versículo bíblico, fuera de todo un contexto, que es el capítulo, para hacer oiga esto, hermano, un pretexto. Porque gente de un verso hace una doctrina y dicen cosas que Dios no ha dicho. Entonces, ¿qué es la exégesis? ¿Con qué se come eso? Ya lo vamos a ver. Por ahora, sepa que es una sana, dígalo conmigo, una sana interpretación. Eso nos lleva a algo que ha sido un pleito durante años. ¿Usted ha escuchado hablar de la sana doctrina? ¿Y qué es la sana doctrina para algunos lugares? Quites esto, pongas esto, haga esto. Usted supiera que yo en mis viajes que he hecho dentro y fuera de Costa Rica, he llegado a lugares donde me han dicho que si voy a ir a ministrar tengo que llegar, pastora, una faja de Villa Grande. ¿Por qué? No sé. En otros lugares he tenido que predicar con saco, porque tengo que predicar con saco. Y llevaba la corbata y me dijeron, quítese la corbata, no puede predicar con corbata. Yo después le pregunté a alguien, ¿por qué no puedo predicar con corbata? Porque eso es ser ostentoso. Bueno, he ido a lugares donde a la mujer en la puerta le preguntan si andan el mes o no andan el mes. Porque si andan el mes, no puede entrar porque contamina la iglesia. ¿Me comprende? Entonces, es donde la exégesis te ubica y te dice, no, usted tiene que hacer una sana interpretación de este libro, empezando que usted tiene que conocer este libro. Hermanos que me escuchan y me ven, ustedes no pueden predicar de un libro que ni siquiera conocen, que ni siquiera sabe que tiene 66 libros, 39 el antiguo, 29 el nuevo, que se divide en dos, Antiguo y Nuevo Testamento, que es inspirado por el Espíritu Santo, que los rollos fueron descubiertos en Qumran, cerca del Mar Muerto, que esta palabra es viva, que esta palabra es eficaz. Amén. ¿Sabe para qué le tiene el Espíritu Santo a usted en este discipulado? Cada vez que usted viene o lo ve por Zoom, la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entre más usted conoce, más libre va a ser. Anote ahí, Walter 1:1. No, está mentira. Dice, uno es libre hasta donde uno conoce. ¿Sabía usted eso? Uno es libre hasta donde uno conoce. Sigamos. Son reglas. También debemos considerar a quién se dirige la escritura. ¿Por qué? Porque estamos en Jacob. Todos conocemos qué Dios pide, qué Dios quiere, pero estamos hablemos del cantón de Garabito. Y en el cantón de Garabito usted va a tener que bregar con un montón de situaciones. No puede juzgar tan rápido. No puede destruir una persona. No podemos estarlas metiendo por una puerta y tirándolas por la otra, por una mala exégesis, por una mala interpretación. Luego debemos considerar que dice el contexto inmediato. ¿Qué hace la exégesis? Cuando Thomas L. Osborne, conocido como T.L. Osborne, llegó al África a predicar, él usó la exégesis en un verso bíblico que dice así: si tus pecados fueran negros como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos.
Hermanos, ¿quién conoce aquí en Jacó o ha visto aquí en Jacó la nieve? Nadie. Ahora, ¿qué sucede? Yo le digo a ustedes, sus pecados serán blancos como la nieve. Y usted dice, aquí la única nieve es allá cuando vamos a Gelato y le echan hasta, gloria a Dios, le echan hasta, ¿cómo llama eso rojo? Hasta sirope. Esa nieve es la única que conocemos. Claro que es normal. Cuando T.L. Osborne le dijo a los africanos, a los negritos, si sus pecados fueran negros como la grana, ellos dicen, sabemos que es el negro y el color negro. De hecho, a ellos no les gusta que les digan moreno, les gusta, soy negro, punto. Ellos se sienten orgullosos de su raza, amén. Oiga esto. Le dice, tus pecados serán emblanquecidos como la pulpa de un coco. Ah, dijeron todos. Ah, todos conocían la pulpa de un coco. Amén. Entonces, eso es exégesis. La exégesis te ayuda a dar una buena y sana interpretación y hasta utilizar ejemplos. Sigamos bien. Punto número, vamos a ver, 3. El 2 es, sepa a quién usted le habla. Si usted es una persona que tiene que hablarle a profesionales, va a tener que refinar su léxico, o sea, su manera de hablar. Yo recuerdo un hermanito que comenzó a leer sin ánimo. Esto no es para ofender, hermanos. Dios guarde, no. Estamos aprendiendo, ¿verdad que sí? Amén. Yo quiero decirle que la persona que está aquí al frente suyo se ha tenido que cultivar, formar y al igual que usted, sentarse a aprender, se lo aseguro. Y que Dios a mí me ha hecho el favorcito, pero también se lo quiere hacer a usted también, amén. Pero yo recuerdo que un hermano dijo, cuando venía Jesús de Cesarea, imagínese, pastora, venía Jesús de Cesarea. ¿De qué se imagina usted, mujer? Que le acaban de hacer una cesárea a Jesús. No, era de Cesarea. ¿Comprende? Entonces, uno tiene que saber a quién uno le habla, porque, hermanos, para eso Dios nos ha traído a estos cursos, para aprender, recibir y, disculpe, ya no pecar de ignorante. Amén. Yo quiero decirle una cosa con todo mi corazón. Les felicito a los que nos están viendo y a cada uno de ustedes por el esfuerzo que hacen en aprender. Esto del cielo. Entre mejor usted se prepare, mejor le sirve a Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. Entre mejor usted se prepare, mejor le sirve a Dios. ¿En qué quiere ayudarnos la exégesis? En no decir de un verso lo que por sí mismo el verso no dice. A ver, hagamos una prueba. La palabra de Dios dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Hermana, blanco por fuera, amarillo por dentro, y se llama huevo, ¿qué es? Huevo. Amén. Entonces, la exégesis te dice, no diga usted algo que aquí no está. Cuidado, cuidado. Usted está en un lugar que es una iglesia de mis amigos y consiervos, al igual que su servidor, donde se predica la palabra, no acomodada a nada ni a nadie, porque este lugar lo ha levantado el Dios de los cielos y es Dios el que ha hecho y seguirá haciendo.
Amén. Muy bien. Ahora, definición de exégesis. Ahí usted lo tiene. Número 1, exégesis es una explicación o interpretación de un texto, en especial de la Biblia. Ok, acabo de leer un verso. ¿Qué explicación voy a dar de ese verso? Nosotros los hombres de Dios y las mujeres de Dios que estamos acá, y si usted tiene un grupo en su casa, o usted es un líder o va a llegar a ser un líder, o se le va a dar la confianza de poder compartir la palabra de Dios, quiero que sepa que un día usted va a dar cuentas por cada palabra que salga de su boca ante Dios, de lo que usted enseñe. Hablemos a lo tico. Cuídese de no decir una burrada. Estudie bien lo que se le da. Amén. Mi consejo. Número 2, esta palabra procede del griego, que significa explicación o relato. Derivada de la palabra, es un poco complicada, exegeomai, que indica explicar, exponer, interpretar. En buen español, exégesis es explicar bien la palabra de Dios. ¿Cómo dice, cómo enseña la palabra? No una palabra leudada, no una palabra manipulada, no una palabra con un fin personal. Amén. 3, algunas palabras que se podrían utilizar como sinónimos son explicación, comentario e interpretación. Muy bien. Dice, abajito dice exégesis y hermenéutica bíblica. Yo quiero decirle algo, vea. Míreme. La exégesis, la hermenéutica y la homilética, hablemos que son 3 hermanos o 3 hermanas. Son trillizos. Ellos van muy unidos como el espíritu, el alma y el cuerpo. Van muy unidos. Entonces, hermenéutica y exégesis son como sinónimos prácticamente. La hermenéutica ve teorías, ve métodos. La hermenéutica, por ejemplo, la hermenéutica te dice, investigue. No se quede solo con lo que leyó. Si no entiende esa palabra, dice la hermenéutica, búsquela en el diccionario o en San Google, dijo aquel. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando Jesús dijo que era más fácil que un camello entrara por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos? Cuando usted y yo leemos ese verso, nos imaginamos la aguja con la que mamá nos pegaba los botones de la camisa. Y decimos, ¿cómo por esa aguja? No, imposible, nunca va a pasar un camello. Pero la hermenéutica te dice, para que tú des una sana interpretación, para que tú des una sana exégesis, hermana, fulano, fulana, investigue, José Luis, investigue. Entonces José Luis se va a buscar a San Google o algún libro ahí que hable sobre ese pasaje o algún comentario o algo, y se encuentra que en Israel las ciudades siempre, ¿cuántos se acuerdan que estaban amuralladas? Pero después de amuralladas, ellos creaban otra contingencia donde habían unas puertas que eran como un arco así, que parecían exactamente el hueco de la aguja, pero que eran así.
donde bien podía pasar un ser humano, pero los camellos quedaban afuera, porque cuando usted lee y estudia el libro de Levítico, se da cuenta que el Señor estableció leyes sanitarias. Entonces, para que los camellos no dejaran el popó en las ciudades y no se contaminaran y no hubiera enfermedades, quedaban allí. Obviamente, por las jivas y por la contextura, no podían pasar por allí. La gente sabía que no podía. Amén. Esa es una de las interpretaciones. Entonces, cuando usted se da cuenta de eso, usted dice, wow, con razón Jesús dijo eso. Siempre pregúntese por qué Jesús diría eso. Amén. ¿Por qué Jesús? Dice la Biblia, dice que salió el aventador a aventar las semillas. ¿Cuántos se acuerdan de la parábola del sembrador? Pero hermana, la versión antigua no habla del sembrador, habla del aventador. Porque si usted y yo hablamos a lo tico, hermano, el sembrador va caminando, hace un huequito, echa la semilla, ¿cierto? Hace otro huequito y echa la semilla, ¿cierto? Así se siembra, ¿cierto, hermana? ¿Cuándo va a caer la semilla en una piedra? Nunca. ¿Cuándo va a quedar la semilla junto al camino? Nunca. ¿Cuándo va a caer una semilla entre espinos? Nunca. Entonces resulta que Jesús está hablando de la manera de cómo, tomando el ejemplo, él veía ejemplos y él dijo, él no dijo, salió el sembrador, él dijo, salió el aventador. Entonces el aventador metía la mano en algo que se llamaba zurrón, que era como ahí donde llevaba las semillas, y no crea que iba haciendo un huequito y otro, no, él agarraba la semilla. Por eso Jesús puso el ejemplo. Una cayó entre espinos, otra cayó entre pedregales. La hermenéutica te dice, investiga para que a la hora que hagas una buena exégesis, una buena interpretación, sepas lo que vas a decir. Denle un fuerte aplauso al Señor por la lluvia y por la bendición y los que están en su casa. Amén. Y dijo Dios, sea el café, y vio Dios que era bueno. Muy bien. Sigamos. Entonces, ¿qué es exégesis? Póngalo ahí. El arte de explicar o interpretar un texto bíblico. El arte de explicar o interpretar la palabra de Dios. Amén. Muy bien. Ahora, ¿cómo puedo? ¿Qué te quiere enseñar la exégesis? ¿Cómo puedo yo aplicar esta palabra a estos tiempos? ¿Cómo puedo yo aplicarla? El Antiguo Testamento y lo que se habló tiene 2022 años y las cosas han cambiado. Entonces la exégesis me dice cómo debo interpretar las cosas y traerlas a este tiempo. Voy a hablar de algo complicado.
que ha sido un problema en muchos países y entre muchas iglesias. ¿Me da permiso, apóstol? Hay un verso que dice: no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá traje de mujer. La hermenéutica te dice: investigue quién escribió eso, cuándo escribió eso, por qué escribió eso, en qué época se escribió eso. Usted tiene un libro cuyos libros tienen más el Antiguo Testamento. Muchos libros de esos tienen 2.500, 3.000 y hasta 4.000 años. Imagínense cómo era la vida hace 2.000 años o 3.000 años. ¿Cómo era? No era la misma de ahora. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo interpretaría usted ese verso? ¿A cuánta gente se ha matado por ese verso? Se ha juzgado por ese verso. Se le ha condenado y se le condena por ese verso. No, es que la mujer debe vestir esto y el hombre debe vestir el otro. Sí, pero es que nosotros estamos en Occidente. Aquí están en Oriente. Y si usted ve cómo viste la mujer y cómo viste el hombre, es muy parecido. Hablando así, los dos visten como si tuvieran vestido, que se llaman túnicas. Cuando usted investiga, usted se da cuenta que la túnica de la mujer era diferente a la túnica del hombre. Nada más. Había una diferencia. ¿Cómo sería eso a nuestra época? Que yo me hubiera puesto el vestido de mi esposa y los tacones de ella. ¿Te imaginas? O sea, la exégesis te hace interpretar las cosas sanamente para no golpear ni andar mandando gente al infierno, pero tampoco sin salirse de este libro santo, porque Dios es santo y sin santidad nadie verá al Señor. Denle un aplauso al Señor bien fuerte este día. Dios es fiel. Muy bien. Exégesis y la otra palabra. Vamos a tratar de ver cómo hablamos despacito para que oigan por la lluvia. Exégesis y eisegesis. Ambos términos hacen referencia a la interpretación de un texto. A diferencia de la exégesis, la eisegesis introduce interpretaciones personales en la predicación de un texto. ¿Qué hace la exégesis?